Bienvenidos, es la tercera entrega de este programa con David Benatar, a quien saludamos. Hola, David. Hola, ¿qué tal, Raquel? Bien, hoy vamos a tratar el tema de la definición en sí de antisemitismo, porque para combatirlo hay que definirlo y conocerlo bien, ¿no? Efectivamente, como hemos hablado en los anteriores programas, la definición de entender qué es el antisemitismo. Bueno, yo he entendido la definición del antisemitismo a través de la definición del AIRA, de la Asociación Internacional para el Recuerdo del Holocausto. Y bueno, la definición según esta asociación sería: el antisemitismo es una cierta percepción de los judíos que puede expresarse como el odio a los judíos. Las manifestaciones físicas y retóricas del antisemitismo se dirigen a las personas judías y, ojo, no judías, y o a sus bienes, a las instituciones de las comunidades judías y a los lugares de culto. Esta es la definición que da el AIRA, que hay que destacar que es una definición de trabajo, no es una definición legal. Eso quiere decir que no es una definición cerrada, es una definición hacia lo que los estados que adopten esta definición tienen que trabajar por sus políticas. Y bueno, uno de los motivos también por la que la escojo es porque numerosos trabajos académicos e informes de antisemitismo utilizan estos parámetros que sigue el AIRA de definición de antisemitismo para evaluar el antisemitismo globalmente, localmente, en diferentes estudios. España, de hecho, se ha adherido a esta definición y a los compromisos que implica, ¿no? Efectivamente, desde el 2020, si no recuerdo mal ahora mismo, España junto al resto de, bueno, la Comisión Europea también, junto al resto de países de la Unión Europea, tiene la definición del AIRA como bueno, la definición vehicular para determinar qué es y qué no es antisemitismo. ¿Te parece que la vayamos diseccionando de alguna manera? No sé si es el término correcto, sí, David. Por supuesto. La definición propia ofrece numerosos ejemplos sobre lo que es y no es antisemitismo, muchos ligados al Estado de Israel, otros no necesariamente. Por ejemplo, utilizar estereotipos medievales sobre el judío, que si conspiran para dominar el mundo, o otro tipo de estereotipos medievales. Otros parámetros que sigue la definición también, por supuesto, están relacionadas con el Estado de Israel, acusar al judío de una doble lealtad, refiriendo en caso de conflicto un apoyo al Estado de Israel por encima de su propia nacionalidad. Y luego otras partes de la definición también hacen o apelan al recuerdo del Holocausto, banalizar la memoria del Holocausto o acusar incluso al judío de instrumentalizar el Holocausto para unos beneficios propios, incluso en el Estado de Israel, también entraría dentro de lo que es considerado antisemitismo. Yo personalmente entiendo, hay dos parámetros quizás de los más controvertidos o los que más controversia han podido levantar, que se refieren al doble rasero, leo textualmente, aplicar un doble rasero al exigirle un comportamiento que no se espera ni se exige de ninguna otra nación democrática. A Israel, ¿no? A Israel, efectivamente. De la misma forma, también encuentro ciertamente problemático el parámetro de negar al pueblo judío su derecho a la autodeterminación, por ejemplo, afirmando que la existencia del Estado de Israel es un esfuerzo racista. Bueno, vamos por partes. Primero, el último que acabo de leer, negar al pueblo judío su derecho a autodeterminación, aplicando un esfuerzo racista. Esto podría ser una fuente de antisemitismo, sí, pero yo veo problemático el hecho de que cualquier Estado-nación está basado en una diferenciación étnico-nacionalista, en el sentido de que todos los estados, y bueno, sobre todo en el siglo XIX, siglo XX, los nacionalismos, construían su identidad nacional en base a un otro, en base a un ellos y un nosotros. Esto, como numerosos autores académicos argumentan, es una fuente potencial de racismo, una diferenciación. Así, el nacionalismo es una fuente potencial de racismo. Acusar a un Estado más, como es Israel, de racismo no es necesariamente antisemita. Ahora sí, si se hace de una forma exacerbada, de una forma sin tener en cuenta el contexto geopolítico y aplicando quizás una diferenciación excesiva sobre por qué Israel sí y a otros estados no, podría ser potencialmente antisemita. Pero sin embargo, ellos-nosotros, un empeño racista, a cualquier Estado que tenga un nacionalismo exacerbado, que siente unas bases nacionales fuertes, se le podría acusar de un empeño racista, porque al final muchos Estados-naciones se construyen en base a esa premisa. Uh-huh.
Salvo que la afirmación de este argumento venga reforzado con tropos o estereotipos antisemitas clásicos, que ahí sí que estaríamos hablando de antisemitismo. Claro, y también habría que apuntar que, aunque sea el Estado judío, no está compuesto solo por judíos, ¿no? Efectivamente, como muchos de los que nos están escuchando sabrán, en Israel viven diferentes etnias, conviven diferentes etnias. Eso no quiere decir que no haya discriminación en ese Estado, por supuesto que la puede haber y es digna de estudio, pero eso ocurre en España, también puede haber discriminación hacia otras minorías, en toda la Unión Europea y, por supuesto, en cualquier parte del mundo las minorías sufren cierta discriminación, y uno de esos motivos puede ser por los procesos de construcción de la identidad nacional. Nosotros somos españoles y el otro puede ser cualquier etnia que no identificamos como nuestro. Eso también ocurre en Israel, pero eso no es necesariamente antisemitismo, bajo mi perspectiva. Ahora sí, depende, repito, de cómo venga afirmada esta premisa de racismo. Sí, que la acusación a Israel de que es un Estado racista sin conocer, ¿no? Que la sociedad israelí está también formada por árabes, por drusos, por cristianos, por diferentes identidades, ¿no? Sí, efectivamente. Y posteriormente, sobre el doble rasero, aplicar un doble rasero sobre el Estado de Israel, esto es muy problemático, quizás es de lo más problemático que encuentro. El doble rasero, en términos generales, se puede ver en diferentes ámbitos institucionales, ya sea, yo me he centrado, por ejemplo, en analizar el doble rasero hacia Israel en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Pues entonces habrás tenido mucho trabajo, sí. David. Y bueno, efectivamente, cosas que analizar. Por ejemplo, entre el 1990 y el 2013, el 65% de las resoluciones condenatorias se dirigen hacia Israel. ¿Perdona? 65%. Madre mía. Teniendo en estados con la misma posibilidad o potencialidad para ser condenados como Sudáfrica, la Sudáfrica del apartheid, porque aún estábamos en esos años con el apartheid en Sudáfrica, pero por supuesto Corea del Norte, Angola, Croacia, Jordania, Irak, un montón de países. Entonces, evidentemente, estos datos nos dicen algo, o algo nos aportan de que hay quizás un fijamiento excesivo con Israel. También se podría analizar a través de la prensa, del doble rasero en la prensa, pero lo que yo encuentro es que un doble rasero no es necesariamente antisemita. El doble rasero creo que existe, creo que se puede argumentar, de hecho, cuantitativamente, pero la complejidad del doble rasero reside en sí misma, en demostrar por qué se está aplicando un doble rasero. Demostrar que el doble rasero es consecuencia de una posición antisemita lo encuentro complicado. El doble rasero se podría aplicar como antisemitismo si se está produciendo una anomalía moral hacia Israel, entendiendo al Estado únicamente exclusivamente como una entidad colectiva de judíos, basado en estereotipos sobre los mismos. Sin embargo, este doble rasero también podría estar derivado por una falta de conocimiento de otro conflicto, por juegos de poder internacionales o tendencias ideológicas del momento. Es decir, podemos entender que el doble rasero es un fenómeno que puede ser potencialmente antisemitismo, no digo que no, pero puede que no lo sea. Puede que una persona aplique un doble rasero hacia Israel porque no conozca las barbaridades que ocurren en el Congo o en Sudán. Y eso también podría ser porque conoce más sobre el conflicto de Israel, por qué ocurre eso. Eso puede también ser antisemitismo, pero afirmarlo categóricamente o entenderlo como una alarma para que señalicemos eso es antisemitismo, creo que hay que mirarlo con un poco de cuidado. Creo que puede ser antisemita, pero creo que no es tan categórico como otros preceptos que sí que hay en la definición de la ira. Aún así, si nos fijamos en los datos, la mayoría de antisemitismo, por ejemplo, estoy usando una encuesta, un análisis posterior al 7 de octubre, la mayoría de antisemitismo que encontramos en las redes sociales, por poner un ejemplo, ni siquiera está relacionado con el Estado de Israel. El mayor antisemitismo que encontramos en las redes sociales se encuentra o está relacionado con un antisemitismo tradicional. No tiene que ver con el Estado de Israel. Estereotipos puros sobre los judíos. ¿Desde el 7 de octubre? Desde el 7 de octubre. ¿Y de qué organismo es la encuesta? Un estudio de... Esto es, claro, únicamente en redes sociales, pero, claro, si separamos, por ejemplo, si nos focalizamos en antisemitismo que está relacionado con Israel, también encontramos que la mayor parte de antisemitismo relacionado con Israel
viene dado por describir a Israel con estereotipos también antisemitas o imaginería antisemita tradicional. Porque se me está ocurriendo, y creo que a nuestros oyentes videntes también, la típica frase que nos está, bueno, que tenemos que oír constantemente de entre el río y el mar, Palestina será libre, o sea, pidiendo la disolución que se acabe con el Estado de Israel, y por tanto si se entiende como un Estado judío, eso sí que desde el 7 de octubre es un lema o una idea que ha crecido. El antisemitismo, ¿no?, después del 7 de octubre también crece, pero el antisemitismo tradicional o el antisemitismo primario, como muchos autores también lo llaman, también crece. Al directamente desvincular a Israel o asociarlo directamente con la idea judía, el antisemitismo tradicional sería aquel que, aunque acusando a Israel o culpando a Israel, exacerbaría esos estereotipos sobre los judíos independientemente del Estado de Israel, pero a causa también de, por ejemplo, del 7 de octubre y todo. Pero por eso se hace esta diferenciación del antisemitismo tradicional, que no está relacionado directamente con el Estado de Israel, o que no, en las frases o estereotipos usados, no carga directamente sobre el Estado de Israel, pero sí que puede estar avivado por consecuencias geopolíticas del conflicto, por esa relación entre antisemitismo y antisionismo que también está vinculada o tiene un alto grado de, sobre todo en niveles extremos, tiene un alto grado de correlación. Y bueno, también, evidentemente, como decía, si la mayor parte del antisemitismo en redes sociales, por ejemplo, está relacionado con estereotipos tradicionales, y si nos fijamos en el antisemitismo relacionado con Israel, la mayoría es usado o describir a Israel con estereotipos antisemitas, incluso con comparaciones de políticas nazis con las que realiza Israel, vemos que en realidad el doble rasero y el denegar o el culpar a Israel de ser un empeño racista quedaría con posiciones destacadas, porque estaría delegado a una posición menor. O sea, el antisemitismo tradicional es el que más peso tiene, y posteriormente relacionado con Israel, pero ni siquiera en la parte que yo entiendo como más problemática de la definición de la ira. O sea que es problemática las partes que yo veo, pero ni siquiera son las mayoritarias. Entonces, por eso sigo utilizando como fuente potencial la definición de la ira para entender qué es antisemitismo, porque lo que está produciendo como antisemitismo ni siquiera es esa potencialidad que yo encuentro como problemática. ¿Es cierto, David, que hay iniciativas para cambiar esta definición? Sí, bueno... o intentos de modificarla, ¿no? Hay intentos de modificarla, lo que pasa es que al final, al ser una definición de trabajo, también muchos autores y académicos que he tenido la suerte de leer, argumentan que al ser una definición de trabajo es muy flexible. Es una definición flexible que no está cerrada y que sirve más bien para orientarnos a lo que puede ser antisemitismo. No es necesario, de por sí no es una definición cerrada, está abierta a cambios y no, como digo, no es una definición legal. Eso es de lo más importante, es una definición de trabajo. Entonces, por supuesto, es una definición que es perfectamente adaptable a los fenómenos que se vayan produciendo, y sobre todo que es también una hoja de ruta. Por ejemplo, yo entiendo la problemática del doble rasero, pero me parece bien que se encuentre como en la definición de trabajo, porque es una forma potencial de antisemitismo. Entonces, como que puede ser antisemitismo, yo entiendo que hay momentos en los que no puede ser antisemita, pero es una hoja de ruta que decimos, vale, cuando hay doble rasero, ojo, cuidado, porque puede ser una forma potencial de antisemitismo. Entonces, sí que creo que se puede ir adaptando, porque el antisemitismo también se va adaptando, pero sí, es problemática y ha causado mucha controversia. De hecho, la definición en sí misma también ha sido instrumentalizada en Europa por partidos de extrema derecha. Recuerdo en 2016, cuando János Lázár, el portavoz del gobierno húngaro de extrema derecha, justificó, por ejemplo, la decisión de su propio país del paso de refugiados de Siria e Irak hacia Hungría, argumentando que los refugiados que ingresaban a Europa eran una fuerte potencia de antisemitismo. Evidentemente, los prejuicios o ideas que traiga la migración o personas migrantes de sus países de origen no es una excusa para
para implementar un proyecto que en realidad lo que hace es un rechazo al multiculturalismo y a la xenofobia. En realidad lo que está haciendo es nuevamente instrumentalizar el antisemitismo, esta vez no directamente contra el judío, sino como para excusarse, para anteponer un proyecto político, en este caso de extrema derecha. También es exacto, también es una forma de instrumentalizar el antisemitismo. Lo que hacen en realidad es desvirtuar el antisemitismo porque se queda asociado a un espectro político y queda como el escudo que se ha usado para rechazar de inmigración. Pero claro, no es el objetivo de la definición ser usado para una agenda política concreta que tenga un gobierno de un país. De cualquier ideología, porque también ha habido intentos por parte de la izquierda de cambiar esa, bueno, de la izquierda entre comillas. Sí, también la izquierda política también suele acusar al Estado de Israel, bueno, y a la propia definición de la IRA de servir como escudo al Estado de Israel para defender sus políticas y como que ser, o incluso acusado de instrumentalizar al Estado de Israel el antisemitismo para defenderse de cualquier crítica. ¿Quieres añadir algo más? En cuanto a la definición de antisemitismo por parte de la IRA. No, respecto a la definición de la IRA, yo creo que de momento espero que haya quedado un poco claro. Vale, pues si te parece, seguimos hablando de ese antisemitismo cambiante que has adelantado. Y las formas que adopta, que son muy interesantes. Pues muchas gracias, David, y muchísimas gracias a ustedes por seguirnos aquí en Radio Separat. Les esperamos. Muchas gracias.